Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarles. El día de hoy vengo a mostrarles una clase demostrativa sobre metrología, asignatura que se imparte en la Universidad Tecnológica de Honduras para la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Mi nombre es Augusto César Pérez, soy ingeniero en producción industrial, egresado de la Universidad Tecnológica de Honduras. Tengo una maestría en dirección de recursos humanos. Actualmente estoy culminando un diplomado en docencia universitaria, de la cual se deriva esta clase demostrativa, en función de poder mostrar el desenvolvimiento dentro del proceso enseñanza-aprendizaje que se imparte a nivel universitario. ¿Por qué hablamos de metrología? ¿Y por qué nos centramos en el estudio de la metrología? Esto lo vamos a descubrir durante el desarrollo de la clase del día de hoy. Datos generales de la asignatura metrología. Pues hoy estamos iniciando lo que es el tercer periodo de 2020. Una de las clases requisitos para esta asignatura es la clase de química general, una de las asignaturas que en lo personal a mí me ha apasionado más dentro de lo que es el plan de estudios de la carrera Ingeniería en Producción Industrial. Porque quién se podrá pensar o quién se imagina que esta clase química general forme parte del plan de estudios. Y precisamente por eso precisamente es para poder expandir nuestras mentes, para poder desarrollar nuestros conocimientos y que como futuros ingenieros ustedes puedan brillar en cualquier campo y en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan. El inicio de este tercer periodo de 2020 pues es a partir del 14 de septiembre al 17 de diciembre. Y la siguiente semana, después del 17 de diciembre, es la semana de exámenes finales. Esta clase se imparte de lunes a jueves de 7:40 a 8:20 de la noche. Esta clase, y como la mayoría de las asignaturas en UTH dentro del plan Ingeniería en Producción Industrial, tienen un elemento de laboratorio. Y los laboratorios para esta asignatura están diseñados o están programados para que se impartan los días martes de 1 a 3 de la tarde y los días jueves de 3 a 5 de la tarde. Se está evaluando también la posibilidad de que se aperture un horario para laboratorio el fin de semana, ya sea el sábado por la tarde, para aquellos que tienen algún inconveniente de movilización o de permisos en sus centros de trabajo y poder asistir en los días inicialmente programados. Nuevamente, pues esta asignatura se está impartiendo en el campus de Tegucigalpa en el aula 308, ubicada en el tercer piso. Y los laboratorios, para el desarrollo de los laboratorios de esta rama de clases de donde se desprende la asignatura de metrología, se imparten en el laboratorio de física, donde se cuenta con todos los equipos necesarios para el desarrollo de los laboratorios asignados a esta asignatura. Algunas de las bibliografías sugeridas para que ustedes puedan empaparse un poco más y conocer un poco más antes, durante y después de cada una de las clases que en este momento vamos a desarrollar es uno, pues Fundamentos de la Metrología Dimensional de María Morro Piñeiro. El segundo es un curso de metrología dimensional elaborado por el ingeniero Javier Carro. Y el tercero, que es el que más hemos utilizado en la Facultad de Ingeniería en Producción Industrial, es el libro de metrología de Carlos González González. También, aparte de haberles entregado el sílabo, el cual se encuentra colgado en la plataforma de la clase de metrología, también les comparto mis contactos. A mí me gusta hacer mucho uso de los dispositivos electrónicos, explotar todo lo que es el campo de las TICs
tecnología de la información y comunicación, y me apasiona, pues, si no se los comentaba antes, actualmente llevo 7 años trabajando en la rama del sector telecomunicaciones en Honduras. Entonces, aquí les presento un código QR, el cual también podrán capturar dentro de el sílabo que se les ha presentado o en esta presentación que al final de la clase estará siendo compartida con ustedes. Lo que van a hacer es abrir su escáner, el escáner de su teléfono, escanear el código QR y, como podrán ver, aquí pueden obtener mis contactos telefónico, correo electrónico y mis demás redes sociales, porque durante el desarrollo de la clase también vamos a hacer mucho uso de lo que son nuestros dispositivos electrónicos, nuestros smartphones. Entonces, muchos de los contenidos yo se los voy a estar compartiendo a través de la plataforma, o también va a haber interacciones, especialmente en Instagram. Durante el desarrollo de la clase ustedes van a poder apreciar que estas redes sociales, más allá de servir como entretenimiento, nos pueden servir también para poder desarrollar nuestros conocimientos. De esta manera es como nosotros vamos a poder continuar con el desarrollo de la clase, interactuar fuera del aula de clases, y cualquier consulta que ustedes tengan durante el día, en la noche o fines de semana, pues pueden contactarme y así poder aclarar cada una de las inquietudes que tengan. El día de hoy, y como es una clase introductoria a la metrología, vamos a ver 7 aspectos fundamentales para poder ser un buen metrólogo. 1, pues conocer qué es la metrología. 2, qué es medir, por qué se mide y para qué se mide. También vamos a conocer cómo surgen algunas de las unidades de medida y cuáles son los elementos de estas unidades de medida. Y por último, pues vamos a conocer un poco de lo que es exactitud y precisión. Arrancamos pues. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción de cuál fue el primer contacto que tuvimos con la metrología? ¿Saben cuándo tenemos nuestro primer contacto con la metrología? Bueno, en mis tiempos, y por si alguno tiene alguna duda de que si ha tenido o no algún contacto con la metrología, les indico que nuestro primer contacto con la metrología es cuando nacemos. ¿A cuántos de nosotros nuestros padres no nos han dicho: cuando vos naciste eras el niño más bonito del mundo, eras tan pequeño, cuando el médico te midió medías tantos centímetros y pesaste tantos kilogramos? Pues ahí es a donde surge, o es ahí donde hay nuestro primer contacto con la metrología. Entonces, algunos de los parámetros que indican esto es que un bebé promedio al nacer tiene que medir entre 46 y 53.5 centímetros y que debe de pesar entre 2.5 y 4.3 kilogramos. Pero si nos vamos un poco más atrás, también sabemos, o les hago la observación de que la metrología también tenemos contacto con la metrología incluso antes de nacer. ¿Cuándo? Cuando se realizan los ultrasonidos o los ecosonidos para poder determinar la etapa de crecimiento dentro del vientre materno. Esa también es otro punto donde nosotros, mucho antes de nacer, también formamos parte o tenemos un contacto de manera indirecta con la metrología. Otro de los contactos que tuve fue cuando el día de ayer programé la alarma para que me despertara hoy por la mañana
y poder venir a impartir la clase. Y también otro de los puntos donde hice uso de la metrología es cuando me transporté en vehículo hacia acá a la universidad para poder impartir la clase. Y la medición en este caso, pues una medición cruzada entre la distancia y el tiempo. Cuando se hace la lectura de los kilómetros por hora los que le recorre el vehículo. Pero ¿de dónde surge la palabra o el término metrología? Etimológicamente, metrología surge de metros, que significa medida, y logos, que puede conocerse como razonamiento. ¿Y qué pasa? La experiencia humana es muy variada, constante. ¿Y cómo lo vemos? ¿Por qué? Porque constantemente vemos, oímos, olemos, probamos y tocamos objetos y productos. Es decir, que hay un constante flujo de sensaciones a nuestro alrededor. El trabajo de la metrología entonces es describir en forma ordenada esta experiencia. Un trabajo que la curiosidad que como seres humanos y seres pensantes nos llama, pues ha ocurrido por muchos siglos y presumiblemente no vaya a terminar. Entonces, podemos decir que la metrología es la ciencia de las medidas, así como el estudio y el mantenimiento de las aplicaciones del sistema o sistemas de pesos y medidas. La metrología también actúa dentro de muchos ámbitos y conlleva una serie de elementos fundamentales como son los sistemas de unidades, instrumentos de medida, técnicas de medida y el análisis de resultados. Esto enfocado porque la metrología, junto con otras ciencias, nos permiten poder establecer algunos controles, los cuales facilitan nuestra vida. De igual manera, la metrología no actúa por sí sola, sino que también actúa dentro de lo que es el ámbito científico, industrial y legal, como en cualquier otro que es donde se demande un proceso de medición dentro de la sociedad. Entonces, ¿dónde vemos metrología? ¿Dónde hacemos uso de la metrología y con qué herramientas desarrollamos o consultamos los procesos metrológicos? No únicamente en un laboratorio, sino que esto lo hacemos día a día, cuando queremos saber cuál es nuestro peso y llevar un mejor control de nuestro peso corporal, cuando llegamos a una estación gasolinera y cargamos combustible a nuestros vehículos, cuando medimos el tiempo en el que va a iniciar y terminar una de las clases y tenemos que movilizarnos hacia otra aula, cuando medimos el tiempo en el que nos toma salir de nuestras casas y movilizarnos a cualquier destino donde nos encontremos. También cuando pensamos, estamos un fin de semana en la casa y queremos hacer un pastel, también hacemos uso de la metrología para poder medir a través de algunos instrumentos las cantidades específicas que vamos a utilizar para poder elaborar un pastel, por ejemplo. También dentro de la parte de metrología legal hacemos uso de esta, nosotros, sin ser abogados, cuando nos detiene algún oficial de tránsito y nosotros llevamos un registro o tenemos la visibilidad de poder ver los medidores de velocidad que trae nuestro vehículo. Y también pues actualmente y muy frecuentemente se hace uso de la metrología al momento de ingresar a algún establecimiento cuando nos hacen la lectura de la temperatura. Y un caso curioso que me ha ocurrido hace unos días, yo fui al supermercado y la persona que está utilizando el termómetro digital pues es un guardia de seguridad, el cual ha recibido algún tipo de instrucción para uso del termómetro y ha recibido algunos parámetros de lectura de termómetro. Pues él saca su termómetro del estuche, me hace la toma de la lectura de la temperatura,
él se extraña y me pide que me quede fuera del supermercado durante 10 minutos, porque según él la lectura de mi temperatura había sido muy elevada. Entonces, pues yo con toda la paciencia del mundo y sabiendo de que en este momento tenemos que resguardar nuestra seguridad e integridad, pues decidí esperar. Después veo que viene una segunda persona y ocurre lo mismo. El guardia toma su temperatura y le pide quedarse afuera 10 minutos esperando a que baje su temperatura. Entonces, cuando ocurrió ya una segunda vez, eso me extrañó. Me acerqué al guardia y le pregunté que si a la persona que había llegado también había ocurrido lo mismo y le dice que sí. Entonces yo le pedí amablemente que volviera a tomarme la temperatura y me vuelve a decir que mi temperatura está elevada. Al final, ¿qué era lo que había pasado? Los termómetros tienen rangos y escalas de medición. Una son los grados Celsius y otros grados Fahrenheit. La diferencia entre cada una de las escalas es muy notable. El error aquí en la medición no fue en el proceso de medición, sino la escala que el guardia estaba utilizando, ya que muy probablemente de manera inconsciente al momento de sacar el termómetro del estuche cambió el rango de medición o la escala de medición y lo cambió de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, claro, al tener una lectura más elevada del parámetro que a él le habían indicado, eso elevó sus alertas. La solución: colocar el termómetro en la escala de medición de grados Celsius y volver a tomar la medida de temperatura. Entonces, aquí sabemos que la metrología puede determinarse, con el uso de la metrología se puede determinar el peso de una persona y también la economía de toda una nación. Las medidas son esa constante de nuestras vidas que sin ellas simplemente no podríamos vivir o comerciar. Gracias a las mediciones es como las personas han podido traducir nuestro entorno en unidades de masa, longitud, términos de tiempo y otras medidas utilizadas. Ahora bien, ¿qué es medir? Para saber qué es medir, nos vamos a organizar en grupos de 4. Como conozco o sé que ya sé muchos de ustedes se conocen, pues se van a organizar en grupos de 4. Y la primera labor o el primer ejercicio que vamos a hacer en este momento es un ejercicio donde vamos a descubrir qué es medir o con qué parámetros se juega para poder hacer una medición. Una vez armados o unidos en grupos de 4, cada uno de los integrantes va a colocar un lápiz sobre la mesa y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este ejercicio consta de hacer uso de 4 lápices para desarrollar o conocer y saber qué es medir. Entonces, tenemos estos 4 lápices de ejemplo, los cuales los hemos ordenado de manera aleatoria y vamos a resolver 2 preguntas. Ustedes lo van a hacer en sus sillas, en sus grupos y van a tomar el registro de la respuesta que han obtenido a el desarrollo que vamos a realizar. La primera pregunta es determinar cuál es el lápiz más grande. Entonces, para poder determinar cuál es el lápiz más grande, simplemente los vamos a colocar todos a un punto central, una misma distancia, y vamos a ver cuál es el lápiz más grande. Según la imagen aquí, lo que muestra, están alineados desde esta parte y vamos a determinar cuál es el lápiz más grande. De manera comparativa, podemos deducir que el lápiz más grande es este lápiz color negro. Pero ¿qué pasa cuando no solo nos piden una identificación o una comparación de algún elemento? En este caso los elementos son los lápices. ¿Qué pasa si nos preguntan cuál es
el lápiz que se aproxima más a los 13 centímetros de distancia. Entonces aquí vamos a hacer uso de herramientas calibradas y diseñadas para poder permitirnos hacer esta medición. Cuando nos preguntan cuál es el que se aproxima a los 13 centímetros, sabemos o vamos a reconocer que tenemos que hacer una lectura de medición de distancia o de longitud. Para ello vamos a hacer uso de una regla. Este es un escalímetro, tiene varias escalas, pero vamos a identificar la regla o la escala que nos muestra los centímetros y vamos a medir cada uno de los lápices hasta poder identificar cuál es el que se aproxima a los 13 centímetros. Entonces, al haber hecho esa medición, y ustedes van a poder detectar cuál de sus lápices si mide o si se aproxima a los 13 centímetros, aquí pues en el estudio que estamos realizando en este momento o el experimento que estamos realizando en este momento detectamos que este es el lápiz que se acerca más a los 13 centímetros, ya que según el registro de lectura de comparación contra la regla nos indica que este mide 12.7 centímetros. El resto se pasa de la medida que nos han pedido. Otro ejemplo es: tengo que realizar la compra de un pastel. Tengo que elegir cuál es el pastel más grande, cuál es el que tiene una mayor masa. Todos los pasteles tienen el mismo precio, pero el parámetro que a mí me han indicado es que yo elija cuál es el pastel que tiene más masa. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces voy a colocar los pasteles en una báscula para poder ver cuál tiene un mayor número de masa. Entonces esta es la forma en la que yo puedo determinar y hacer una comparación o una medición para ver cuál de estos tiene mayor masa. Entonces, ¿qué es medir? Medir es la comparación de una variable con respecto a una unidad o un patrón conocido. Ahora bien, ¿por qué medimos y para qué medimos? A continuación les voy a presentar y les voy a dejar un corto video donde podemos identificar por qué medir y para qué medir. ¿Te has preguntado por qué buscamos medir todo? Pues esta respuesta se remonta a miles de años antes de Cristo y nace como una necesidad para intercambiar productos, para tener noción del tiempo, para identificar distancias, distribuir parcelas de tierra. La historia nos demuestra que el progreso de los pueblos y civilizaciones iba de la mano con su progreso en la capacidad de medir. Aproximadamente 5000 años antes de Cristo, el ser humano empieza a utilizar los primeros instrumentos de medida, nada más y nada menos que su propio cuerpo, la palma, el dedo, para medidas pequeñas, el pie, los pasos, para medida de longitudes al ras del piso, el codo, el brazo, para medidas a la altura del tronco, como en el caso de telas para su comercio. Pero, como te habrás percatado, esta forma de medición variaba mucho de persona en persona. Es así como surgen los patrones de medida. Se trata de una dimensión o unidad de medida representada en forma física. En la Europa medieval, el patrón de longitud era la dimensión del pie del rey de turno, y cuando se posicionaba un nuevo rey, este patrón era sustituido. Asimismo, existían distintos patrones de longitud, masa, tiempo. Cada pueblo poseía patrones distintos y variados. Esto ocasionaba dificultad en el intercambio de productos y resultaba en múltiples estafas. Debido a estas causas, en 1792, científicos franceses se embarcan en la medición de la distancia de un arco de meridiano entre la línea ecuatorial y el polo norte. Esta distancia medida la dividieron entre 10 millones y esta 10.000.000ª parte la llamaron metro. Posteriormente se crea la Convención del Metro y la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1875 para decisiones referentes a metrología, misma que se reúne cada 4 años. En su 11ª conferencia, en 1960,
Se establece el Sistema Internacional de Unidades, siendo sus unidades de medida básica el metro para medir longitudes, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, el amperio para medir intensidad de corriente eléctrica, el Kelvin para temperatura, el mol para cantidad de sustancia y la candela para intensidad luminosa. Esto significó un gran avance en el campo de la metrología. Facilitó el intercambio de productos e información científica. La aceptación de este sistema fue un éxito a nivel mundial, siendo solo Estados Unidos, Birmania y Liberia los únicos 3 países que no lo adoptaron. El desarrollo de instrumentos de medición progresa de manera significativa gracias a los patrones de medida estandarizados, balanzas, flexómetros, calibradores, galgas, con mayores alcances y tolerancias. Permiten a su vez el desarrollo de máquinas que trabajan con mejor precisión y exactitud. El campo científico, mediante el avance de la metrología, ha logrado descubrimientos en varias áreas y teorías más acordes con la realidad. La medicina e instrumentos médicos han logrado procedimientos y operaciones de mayor complejidad que antes parecían inaccesibles. La tecnología ofrece dispositivos cada vez más eficientes, innovativos y de menor tamaño. A su vez, el campo de la ingeniería, mediante los instrumentos, máquinas y herramientas, tiene el fin de diseñar, calcular y fabricar elementos mecánicos, estructuras, construcciones, transportes y demás productos ingenieriles, ofreciendo seguridad a la población y evitando el desperdicio de materiales e insumos. De aquí la importancia del ser humano en tratar de medir todo lo que observa y lo rodea, y cada vez con mayor precisión, logrando avances significativos en distintos campos de ciencias, permitiendo así una vida más confortable. Y eso es lo que ha mostrado o lo que hemos podido ver en el video. La metrología ha venido a revolucionar muchos de los procesos, gestiones e interacciones que tenemos con el entorno, con las personas, sociedades y cada una de las actividades que realizamos. Sí me gusta poder, aparte de mostrarles el video, pedirles a ustedes que hagan sus propios análisis. Entonces, una de las primeras asignaciones de la clase y que les queda como tarea es poder desarrollar un pequeño análisis de una hoja relacionado a este video. Podrán sacar palabras clave, elementos importantes y desarrollar un ejemplo de cómo ustedes hacen uso de la metrología y por qué hacen uso de la metrología, por qué tomaron esa medición y para qué tomaron esa medición. Ahora les dejo algunas frases importantes y son frases que he tomado de algunos autores que han sido adaptadas relacionados con el tema de metrología. Entonces, aquí están. El primero es, el primer paso es reconocer la importancia de la medición y establecer indicadores, compilarlos en sistemas de información y a partir de allí tomar decisiones. Y eso es lo que nos permite la metrología y el desarrollo de mediciones. Tener la información suficiente para poder realizar el proceso de toma de decisiones. Otra de las frases es, si no se puede medir, lo que se hace no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Esta frase o este lema va muy centrado hacia los procesos de manufactura y los procesos de control de calidad. Luego tenemos la principal finalidad de la metodología es clarificar y hacer entendible las ideas propias de la disciplina. Si se fijan, hay algunas palabras clave y las cuales están mostradas aquí con un color distintivo. Esas palabras claves van a formar parte del glosario de palabras y términos que ustedes van a ir desarrollando o construyendo en base a la metrología para cada uno de estos términos. Es decir, ustedes van a ir recopilando estas palabras y van a generar su propio concepto de esta palabra o de esta frase o conjunto de palabras relacionado a la metrología. Por ejemplo, si nos vamos
y tomamos la palabra controlar, ustedes van a generar un concepto o un término que defina controlar basado en metrología. Ahora bien, ¿reconocen todos este icono? Este es el icono de Instagram. ¿Qué quiere decir? Que durante el desarrollo de la clase, y como lo dije al inicio, vamos a estar haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación para poder desarrollar y expandir nuestro conocimiento, para poder explotar estas herramientas y instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, hace un momento yo acabo de colgar en mi cuenta de Instagram una trivia. Esta trivia relacionada a la asignatura de metrología está diseñada para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos que han tenido de la clase. Entonces, tienen a partir de este momento 20 segundos o 30 segundos para que puedan entrar, revisar en mi perfil de Instagram, en las notificaciones de estado, la clase metrología, y van a contestar a las dos primeras preguntas que ahí se muestran. Y aquí están para que puedan visualizarlo de una mejor manera. La primera es, ¿qué es metrología? Y ahí están las opciones, 4 opciones de las cuales ustedes van a poder elegir o deben de elegir la opción correcta. La historia como tal les va a decir si la respuesta que ustedes han elegido es la respuesta correcta. Y la segunda pregunta que van a resolver en este momento es la que indica: medir es la comparación de una variable con respecto a una unidad o un patrón conocido, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque me gusta incluir dentro de mis clases o dentro de mi manera de impulsarlos a ustedes a desarrollar conocimiento, el uso de estas valiosas herramientas, y también porque dentro de las historias de Instagram, esta es una de las aplicaciones la cual me permite poder obtener datos de análisis o datos para análisis respecto a la interacción que hay con las personas, a las historias que todos nosotros colocamos en ellas. Ahora bien, las unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Y ya lo vimos en el video demostrativo, que las unidades de medida en la historia surgen de el uso de las partes de nuestro cuerpo para poder determinar algunas medidas que nos permiten poder hacer una verificación y llevar un control preciso de las actividades o gestiones que realizamos. Y aquí empezamos. La primera unidad de medida que nos hablaba era el tema de el pulgar. La unidad de medida que surge en ese entonces es la pulgada. Luego tenemos otra que es la palma, en relación pues a la palma de la mano, el pie, en relación a lo que mide la distancia del pie, y que es una de las unidades de medida que hoy por hoy se siguen utilizando en la actualidad. Luego está el paso, para poder medir unas distancias a nivel de suelo pues un poco más extensas. El codo, que es una de las unidades de medida que nos sirven y que han servido a través de la historia para hacer mediciones a la altura de el pecho. Y la braza y la yarda, que son muchas de estas unidades de medida, y ustedes lo sabrán, son unidades de medida basadas en nuestro cuerpo, y son magnitudes que nos permiten poder identificar o realizar algunas comparaciones y mediciones correspondientes. Entonces, las magnitudes. Una magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Como ejemplo de magnitud puede citarse el peso, la masa, la longitud, que
todas estas son unidades de medidas de longitud, la velocidad, el tiempo, la temperatura, la presión, la fuerza y muchas otras unidades que se pueden medir a través de estas magnitudes. Continuando con el proceso de unidades de medida, vamos a hacer un segundo ejercicio dentro de la clase. Y el ejercicio, ya sabemos que necesitamos unidades de medida y ya sabemos qué es medir y por qué medimos. El ejercicio que vamos a desarrollar en este momento, o que ustedes van a desarrollar en este momento, es poder medir cuánto es el largo del aula. Sé que para esta primera clase pues no les pedí que trajeran un metro, entonces ustedes van a tener que idear cómo van a hacer o de qué manera pueden medir el largo del aula. A ver, ¿de qué manera lo pueden realizar? Correcto, una de las unidades de medida que se pueden utilizar cuando no tenemos un metro, un flexómetro, es el pie. Entonces, vamos a elegir a uno de ustedes, compañeros, para que puedan hacer la medición del aula utilizando su pie. Por ejemplo, nuestro compañero Oscar, por favor, nos va a servir de referencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un caso de donde nos piden o nos demandan hacer una medición? El primer paso es generar un patrón de medida. ¿Y un patrón de medida de qué tipo? Del tipo del que nos han solicitado. Nos han pedido medir la longitud que tiene el aula, pues vamos a generar un patrón de medida de longitud. Entonces, sabemos pues cuál es la medida del pie de Oscar y Oscar va a ir pie midiendo el largo del aula. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuál sería una de las dificultades que podríamos tener al momento de realizar la medición? Una de ellas es que solo él va a poder realizar la actividad de medición. ¿Qué pasa si queremos que alguien más lo haga? No solo él. Recuerden de que todos ustedes están divididos en grupos y todos y cada uno de ustedes o sus grupos tienen que hacer y desarrollar esta actividad. Entonces podemos elegir a una segunda persona. Nuestra compañera Kenia nos va a acompañar a hacer la segunda medición, o también ella va a formar un patrón de medición. ¿Y qué es lo que nos pasa o con qué nos enfrentamos ahora? ¿Cuáles son las diferencias que hay? Aparte de que uno usa zapato y Kenia utiliza tenis, la diferencia fundamental a la que nos enfrentamos o el reto al que nos enfrentamos es que la medida del pie de ambos es diferente. Un pie es más largo que otro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos hacer la corrección para que al realizar la medición del largo del aula, estas distancias sea la misma? Entonces, lo que podemos hacer es identificar cuánto mide el pie de nuestro compañero Oscar, cuánto mide el pie de nuestra compañera Kenia, identificar cuál es la diferencia que hay entre el largo de un pie y el otro, y eso nos va a servir para poder hacer las correcciones de la medición dentro de lo que son ahora nuestros equipos de medición. Este proceso se realiza también en la metrología, cuando nosotros hacemos la calibración de los equipos y registramos la trazabilidad de los mismos. ¿Por qué? Porque vamos a registrar que nuestra unidad de medida o nuestro patrón de medida es la primera distancia o el tamaño del primer pie
Y nuestro segundo patrón de medida es el tamaño del segundo pie más la diferencia que hay con respecto al primer pie o a nuestro primer patrón de medida. ¿Esto qué ocurre o qué nos lleva? A que ese registro del cambio o del adicional que hay que incluirle a nuestro segundo pie o nuestro segundo patrón de referencia, eso es la trazabilidad. Y la calibración es cuando la medición se realiza tomando en consideración el largo del primer pie más esa diferencia. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos las mediciones y los registros de cada uno de los grupos o cada uno de ustedes de manera individual han realizado? Pues vamos a tener datos, por ejemplo, muy diferentes. Datos donde algunos compañeros van a tener su registro de que el aula tiene un largo de 40 pies, 42 pies, 48, 45, 46, 47. Vamos a tener muchos datos, muchas medidas de esos pies. Y todas las medidas van a ser diferentes y todas las medidas van a ser correctas en relación al patrón de medida que han utilizado. ¿Cómo podríamos resolver el hecho de que los pies o las lecturas que han tomado son distintas? ¿De qué manera se podría controlar o unificar? Los escucho. Yo sé que muchos de ustedes ya han llevado o están llevando la clase de estadística. Y correcto, como muchos de ustedes pensarán, lo que podemos hacer es el uso de la media. Entonces, la media que hay dentro de todas las lecturas es 42.24. Quiere decir que el aula mide 42.24 pies. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema, ¿verdad? Pues déjenme decirles que no, el problema no está resuelto a un 100%, porque hay otras consideraciones que tenemos que tomar en mente o tenemos que recalcar y que son el resto de las medidas de dispersión, desviación estándar de cada una de las lecturas y mediciones. Esto pues lo van a conocer más allá en sus clases de estadística y vamos a desarrollar algunos ejemplos de lo que es la calibración durante el desarrollo de nuestra clase y asimismo también vamos a conocer instrumentos estandarizados que nos van a poder permitir realizar las mediciones de manera más precisa y correcta. Continuamos. Veo que aquí hay muchos que son fanáticos al fútbol. Veo muchos de ustedes con camiseta de fútbol y eso es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? La metrología también se puede aplicar al fútbol. Entonces, todos sabemos y conocemos, y si no, pues hoy lo están conociendo, que la medida de la línea de gol al punto de penal está determinada que son 12 yardas. Pero en Latinoamérica nosotros no utilizamos la yarda, sino que utilizamos la unidad de medida de longitud, el metro, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hacemos para eso? Hacemos una conversión de unidades de medida. Y sabemos que una yarda es igual a 0.9144 metros. Entonces, por consiguiente, definimos que la distancia que hay de la línea de gol al punto penal es de 11 metros. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio y mandamos a alguien a medir si realmente la cancha del Estadio Nacional tiene estas medidas? Del punto de la línea de penal hacia la línea de gol, si mide realmente 11 metros. Una de las lecturas nos van a indicar de que realmente sí mide 11 metros, pero alguien más puede venir y su metro tener otro tipo de escala y decir que en su registro que no solo mide 11 metros, sino que mide 11.000. ¿Pero 11.000 qué? ¿Qué podrían ser 11.000 qué? ¿Qué unidades? Podrían ser 11.000 milímetros. Y es aquí como está detallado. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de la magnitud
de una medida, es importante conocer las unidades de medida. Hay que hacer una equivalencia de medida cuando estamos utilizando unidades distintas de medición, y al igual que la magnitud es importante las unidades, ya sea si son metros o son milímetros. Las unidades y el valor de la magnitud es algo que tenemos que tener muy en claro o muy en mente al momento en el que estamos desarrollando un proceso de medición. Aquí les muestro algunas de las unidades básicas de medida del sistema internacional. Como lo vieron en el video, igual se los comparto aquí cuáles son las unidades básicas, y están detalladas por la magnitud, el nombre de la unidad y el símbolo de cada una de las unidades. Y es importante que puedan y que deban y tengan que hacer uso del símbolo correcto. Por ejemplo, para la longitud, la magnitud de longitud, la unidad de medida es el metro y su símbolo de unidad es una M minúscula. No es MTS, no es M mayúscula T, es M. Para la masa es el kilogramo, es kg, ambas letras minúsculas. Para el tiempo o duración de tiempo es el segundo, una S minúscula. Para la corriente eléctrica es el amperio y su símbolo es una A mayúscula. Para la temperatura termodinámica son los grados Kelvin, es una K, aunque aquí pues utilizamos mucho grados Celsius y mal nombrados en algunas ocasiones grados centígrados. Pero la norma o las unidades del sistema internacional nos dicen que la conversión es grados Celsius. Para cantidad de sustancia utilizamos el mol, que su símbolo es mol, y para la intensidad luminosa, la que sale pues de las lámparas y focos que utilizamos, es la candela, CD. Continuamos. Ahora, ¿qué es exactitud y precisión? Dentro de los términos o fundamentos de lo que es la metrología, tenemos que tener muy en claro qué es exactitud y precisión. Una de las definiciones es que exactitud es la capacidad que tiene un instrumento para acercarse al valor real de la variable que vamos a medir. Y para precisión es toda aquella concordancia de medida dentro de un conjunto de mediciones y valores. ¿Correcto? ¿Todos entienden? ¿Sí? ¿No? Bueno, para poder entender un poco más sobre lo que es exactitud y precisión, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo tenemos 3 dianas de tiro al blanco. En una vamos a desarrollar o vamos a hacer el comparativo de algunos ejercicios de medición representados en este caso por las veces en las que fue disparado el dardo hacia la diana o el blanco. Y el primero de los casos podemos ver esta. Se lanzaron 6 dardos y los 6 dardos dieron en puntos distintos y están todos distanciados entre ellos y ninguno dio en el centro, que era la finalidad de poder lanzar los dardos, que todos dieran en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Obtuvimos resultados distintos. Esto nos indica que fue una prueba imprecisa y no dieron, ninguno de los lanzamientos del dardo dieron en el valor deseado, o sea, en el centro. Esto quiere decir que este proceso o esta acción es inexacta e imprecisa. Ahora bien, hacemos el segundo lanzamiento. Se vuelven a lanzar los mismos 6 dardos para poder verificar esta medición o este proceso de medición, y vemos que los 6 dardos estuvieron ahora un poco más cerca entre ellos. Esto quiere decir que los resultados fueron más cercanos, lo que nos indica que es más preciso, pero ninguno de los valores dieron cerca ni
dieron en el centro. Entonces, esto quiere decir que fue una lectura de manera inexacta. Entonces, es decir, es inexacto e impreciso. Ahora bien, la última lectura. ¿Qué pasa con la última lectura? Aquí se hace de nuevo el lanzamiento de los 6 dardos y vemos que los resultados, si son cercanos al centro, quiere decir que si son precisos, y que los lanzamientos si dan en valor del centro, quiere decir que si son exactos. Son precisos porque todos están agrupados y son exactos porque están dentro de la zona deseada. Ahora bien, quiero darles a conocer una anécdota que tuve durante... Yo era estudiante y estaba llevando una clase o una especialización en Info. Teníamos un profesor japonés que uno de los tareas o asignaciones que nos dio fue la construcción de un embudo. El embudo estaba compuesto por un cono truncado y el cual tenía ciertas medidas o datos que debíamos de cumplir al momento de su desarrollo. Algunos de los parámetros y los parámetros fueron dados. Primero hicimos el dibujo del cono truncado o del embudo en papel, haciendo uso de nuestra expertise en aspectos de dibujo técnico. Y los datos que nos brindaron fue que el cono mayor midiera 5 metros, el cono menor midiera 2.8 metros y tuviese una altura de 2.6 metros, utilizando una escala como las que dictan los escalímetros, a una escala de 1 a 50. Entonces, esas eran las medidas. A la hora de dibujarlo en papel, pues estas medidas de metros se convirtieron a centímetros y milímetros. Y así era como tenía que verse el dibujo. Y el ejercicio no terminó allí, sino que también nos pidió que el cono lo íbamos a materializar en aluminio. Entonces tomamos la hoja de aluminio, como ya habíamos hecho el dibujo del cono, entonces trazamos de nuevo el cono o el cono truncado en el aluminio, lo recortamos, lo pegamos con soldadura de estaño y ese era el trabajo final a presentar. Luego, ¿qué pasó? Las medidas estándar que nos habían dado o los parámetros que nos habían indicado era que el cono mayor midiera 5, el cono menor 2.8 y tuviese una altura de 2.6. Todos realizamos el cono, nos gustó cómo quedó, el ejercicio, hacer el recorte, hacer la soldadura con estaño. ¿Y qué pasó? Vino el instructor y sacó de su caja de herramientas un pie de rey y empezó a medir todos y cada uno de los conos. Entonces, primero hizo la medición de la parte del cono mayor y luego hizo la medición del diámetro del cono menor. Entonces, mis resultados fueron los siguientes, que para el cono mayor mi diámetro era de 5.03, 5 centímetros, 0.03 milímetros, y el cono menor era de 2.78 y la altura 2.60. Como podrán ver, los resultados en base a los parámetros que nos habían dado eran pues aceptables. Estaban cerca, no estaban distanciados y eran buenos. Buenos, eso creía yo. Entonces vino el instructor, siguió el mismo procedimiento que nosotros habíamos desarrollado, dibujó el cono en papel, luego tomó las medidas, medían lo que el parámetro había indicado y luego plasmó el cono sobre el aluminio, cortó el aluminio,
cerró el aluminio, hizo la soldadura con estaño y luego hizo nuevamente la medición. Y la medición del cono que él había elaborado sí tenía 5 en el cono mayor, 2.8 en el menor y una altura de 2.6. Y nos dijo a todos, no solo a mí, sino que a todos los que estábamos en la clase, este cono es exacto, este cono es perfecto. Uno de los compañeros quiso debatir con él y le dijo, profesor, pero nuestro cono o mi cono también tiene la medida. Ahí usted nos pidió 5 centímetros, tiene 5 centímetros. Entonces vino el profesor, de nuevo tomó el instrumento, tomó el cono, hizo la medición y dijo, no tiene 5, tiene 5.03. Y el cono menor tiene 2.78. Entonces la respuesta que dio nuestro compañero es, pero profesor, nuestro cono más o menos tiene la medida. Ok, más o menos, dice. Cono del japonés, exacto, y cono hondureño, más o menos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no existe el más o menos. A través de la metrología o a través de los procesos de manufactura y de cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, no existe el más o menos, porque ese más o menos, ese diferencial, lejos de los rangos de tolerancia que se puedan determinar, y rangos de tolerancia lo vamos a ver a futuro, una inexactitud en la medida o una diferencia no aceptable dentro de los rangos y parámetros pedidos nos puede generar errores que representan un costo, ya sea económico o un costo en cuanto a las vidas. Una de las tareas que les voy a dejar es que puedan investigar o leer algún artículo donde una falla en la medición haya causado ya sea un accidente donde hayan habido pérdidas materiales o pérdidas humanas. Me lo comparten a través de WhatsApp o de mis redes sociales para poder hacer el análisis y ustedes hacen un pequeño análisis de qué fue lo que falló y de qué manera se podrían corregir. Ahora bien, volvemos de nuevo y ahora sí vamos a desarrollar la segunda parte de la trivia que está colgada en Instagram. Aquí pues las preguntas para desarrollar son, ¿es la capacidad que tiene un instrumento para acercarse al valor real de la variable a medir? Y las dos opciones de respuesta son precisión o exactitud. Y la otra pregunta que van a contestar es unidad de medida de la magnitud corriente eléctrica. Aquí están las 4 opciones. Ustedes deben escoger cuál es la respuesta correcta. Y como siempre, pues, me gusta compartirles algunas frases para que ustedes puedan analizarlas, colocarlas en sus cuadernos, guardarlas en sus cuadernos y tenerlas siempre presente cada vez que realicen ustedes una medición, cada vez que puedan desarrollar o tengan que desarrollar alguna actividad relacionada con la metrología, para que así puedan ustedes conocer cuál es la importancia de la metrología y a qué estamos llamados nosotros como ingenieros para poder desarrollarnos como metrólogos. Aquí nos indica que la metrología comprende todos los aspectos teórico-prácticos que se refieren a las mediciones, cualquiera que sean sus incertidumbres y cualquiera de los campos de la ciencia. Como lo hemos visto durante la clase de hoy, pues la metrología se puede aplicar a todos los campos de la ciencia donde se requiera una medición. Por mi parte esto es todo, muchas gracias, espero que la clase les haya gustado y participen en las trivias e información que les compartiré y que les estoy compartiendo de manera diaria durante el desarrollo de la clase, fuera de la clase. Recuerden, tienen mis contactos para cualquier consulta que tengan a futuro. Muchas gracias.